Bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos en viernes, vamos a cambiar un poco los temas, tratando de dejar la política de nuestro país de lado, naturalmente hablar del momento que se vive. Estamos en Cuaresma, el significado de este tiempo, la preparación que debe haber. De hecho, hoy es viernes y eso significa es viernes de Cuaresma. Hay que tener todas las consideraciones del caso para los católicos en el país y en el mundo entero. Para esto nos visita el padre Santiago Kinley de la Congregación Legionarios de Cristo. ¿Cómo está usted, padre? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios, muy contento de estar aquí y poder platicar con ustedes un momento. Un rostro muy conocido en jóvenes porque es quien les inculca valores morales y los principios religiosos, naturalmente, ¿verdad? Tiene una función de este tipo. Así es, así es. Mi trabajo aquí en El Salvador sobre todo es con jóvenes y con adolescentes. En específico, trabajo con adolescentes de de quinto grado a de quinto de primaria a noveno grado. En el Club Eagles reciben su formación semanal y también preparo a los alumnos de las escuelas bilingües que se quieren confirmar. Les doy el curso de confirmación a 5 o 6 escuelas. Entonces, pues gracias a Dios entro en contacto con muchos jóvenes todas las semanas. ¿Mucho tiempo en el país, padre? No tanto, estoy por llegar a mi tercer año. Tercer año. Tercer ¿Dónde año. estuvo antes, padre? Bueno, te cuento un poquito. Yo entré al seminario cuando tenía 25 años. Ya había estudiado la carrera, estudié ingeniería industrial, somos colegas. Y luego entré al seminario, hice los primeros 2 años en Monterrey. Después me fui 2 años a Roma a estudiar filosofía. Regresé 2 años a Monterrey para trabajar igual en una escuela con jóvenes y formando a los jóvenes. Y luego regresé a Roma los últimos 3 años. Y de Roma ya me vine para acá. Muy bien. ¿En qué momento existe y por qué se da el cambio, padre? Entre una vida profesional, naturalmente como católico, pero decide ingresar y ser un padre. Es Dios, o sea, no hay más, ¿no? Uno nace, yo siempre tuve la inquietud de tener mi familia, mis hijos, mi esposa, mi propia empresa. Yo me veía como un gran empresario. Sin embargo, Dios pues llega y te mueve los planes. Yo desde chiquito me inculcaron que uno nace con una misión y que, o sea, ninguno de nosotros se creó a sí mismo, ¿no? Yo soy fiel creyente que Dios nos creó y nos creó para algo, no nos crea por casualidad. Y entonces uno tiene que buscar ese ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Y yo preguntándole, pues a mi creador, ¿para qué me hizo? Yo sentía que me pedía esto, ¿no? Nada más que fueron muchos años de resistencia porque, claro, yo no quería, ¿no? O sea, lo que yo quería era tener mi familia, mi empresa, etcétera. Pero después tuve que aceptar que me llamaba y que me dejaba la libertad de seguirlo, ¿no? Pero por lo menos aceptar que había una invitación. Y ya después darme cuenta que era lo que me convenía. ¿Hubo alguna señal específica, padre? Algo que dijo, esto es lo que me está diciendo. No, Tiene que haber habido un momento en el que la decisión cambió. hay momentos específicos, ¿verdad? Pero es más un proceso. Y el problema es que Dios pues, no te manda un WhatsApp o no te dice así, ¿verdad? O sea, hay que aprender a conocerlo. Pero sí hay un par de momentos que se detectan. Yo tengo, por ejemplo, muy grabado un día que fue el 29 de junio del 2007. O sea, lo tengo aquí. Yo fui de un paseo con mi director espiritual. Yo vivía en Madrid en esa época estudiando un semestre de mi carrera. Fuimos al Escorial, al Valle de los Caídos y de regreso platicando en el carro con él. No te puedo explicar bien a bien qué fue lo que pasó porque no es que haya visto algo o oído, sino simplemente como si Dios hubiera impreso en mi intelecto así, ¡pum!, ¿no? Supe. ¿Has visto las caricaturas que de repente se les prende un foquito y hacen así? Algo así, o sea, de repente, ¡pum!, apareció en mi cabeza la certeza de que tenía vocación. Ahora, no fue definitivo, porque esto fue 2007, yo entré hasta el 2010, pero es que en ese momento yo tenía novia, no la quería dejar, yo estaba convencido que eso era lo mejor para mí y todavía tuve que seguir un proceso. O sea, sí ha habido un par de momentos en los que Dios te habla con mucha claridad y ya luego te deja la libertad para actuar. Nació en 1985, padre. Así es. Ok, tiene, sacando los cálculos, 36, 37 años. 37 años, porque nací el Fue 1 de febrero. fue ordenado sacerdote noviembre del año pasado. Así es, hace Estamos 3 hablando de meses. hace 3 meses. Sí, Ok, en la Ciudad de México, por supuesto. así es. Proceso que me imagino que cambia la vida de cualquiera también. Sí, es increíble, ¿no? Porque nosotros hacemos entre 12 y 15 años de formación preparándonos para ese momento, pero por mucho que te prepares,
no sé, siempre te supera, ¿no? Y nunca estás lo suficientemente bien preparado para eso. Y realmente te cambia la vida. Bueno, entiéndemelo bien, al día siguiente me levanté y seguía siendo el mismo, ¿verdad? Y como que no sientes mucho. Pero a la hora de administrar los sacramentos, de celebrar la Eso le iba a misa, de preguntar. confesar, es otra cosa. Eso le iba a preguntar, sobre todo porque su ordenamiento ha sido hace poco, pues 3, 4 meses. Eh, Antes de este día de noviembre del año pasado, usted recibía la comunión, la da ahora después, y es quien también escucha los pecados de los católicos, y es un cambio que cualquiera pudiera decir, no hombre, si para esto nos hemos preparado, pero significa espiritual y personalmente un cambio radical, padre. Radical, completamente de acuerdo. Mira, antes de ordenarte sacerdote, te ordenas diácono, que es como el primer grado del sacerdocio. Hay tres: diaconado, presbiterado, que es lo que conocemos como sacerdotes, y luego episcopado, que son los obispos. Ya como diácono, eres ministro ordinario de la Eucaristía, Sí, entonces ya como diácono la daba. Pero hay un gran cambio: el diácono asiste en el altar. Y yo cuando me ordené diácono y tal, le decía a los demás, hay una gran diferencia entre vivir la misa de ese lado y vivir la misa de este lado, ¿no? Entonces vivirla ya en el altar cambia, pero luego celebrar la misa como sacerdote cambia todavía más. Y yo les comentaba pues a mi familia y amigos que los primeros días, no voy a decir que tenía crisis de fe o dudas de fe, pero cuando yo consagraba la Eucaristía y la ese es elevaba, el punto. no es que yo dudara de que Cristo estuviera en la Eucaristía, dudaba de mi capacidad para hacerlo, ¿no? Y decía, ¿habré dicho bien las palabras? ¿Habré hecho bien el rito? No sé, como que las primeras misas me costó mucho asimilar que realmente por mis palabras Dios se hiciera presente ahí en la Eucaristía. Se mencionan muchas experiencias que han vivido los sacerdotes en el momento de pasar, de hacer esa transición cuando es a sacerdote precisamente en la consagración. Pero es un momento muy íntimo espiritualmente hablando, padre. Lo es, o sea, bueno, también depende de cada uno, ¿verdad? Pero en mi caso, para mí cada misa sigue siendo mágica, increíble, sigo sin entender y creo que nunca voy a lograr entender el misterio que me ha sido dado, pero que me ha sido dado no por mí ni por méritos, sino para ayudar a los demás. Y hablándolo con mi director espiritual, él también me decía un consejo que me gustó mucho y me ha ayudado y me ha marcado. Y él decía, porque yo le contaba de todo esto, de las primeras misas, de tal, y él me decía, mira, va a llegar un momento en el que te dejen de temblar las manos, pero pídele a Dios que nunca te deje de temblar el corazón. Wow. Y eso es, o sea, nos podemos acostumbrar porque el ser humano es un animal de costumbres y nos acostumbramos a todo si no estamos atentos, pero realmente el, el pensar que Dios se queda en un pedacito de pan por amor a nosotros, para estar cerca de nosotros, es un misterio ya inabarcable. Pero además pensar que lo hace a través de servidores como uno, es todavía más complicado de entender. El momento, el sacramento y el hecho de la confesión, padre, también debe ser algo que impacta muy duro. Es increíble, de hecho te voy a contar, cuando yo entré al seminario, lo que más me ilusionaba de llegar a ser sacerdote era el tema de la confesión, más todavía que el de la misa. No sé, como que me motivaba y me emocionaba más. Unos meses antes de ordenarme me empezó a entrar un pavor hacia la confesión, ¿no? Yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a sentar ahí, va a llegar la gente y me va a contar sus pecados y me va a abrir su corazón. ¿Quién soy yo? ¿Qué les voy a decir? Exacto. Me empezó a entrar de verdad mucho miedo. Y empecé a decir, no quiero, ¿no? Y ya como un mes antes Dios otra vez me regresó la ilusión, el amor a la confesión y tal. Y es también un misterio, pero en el que uno simplemente se presta y es Dios el que termina actuando, ¿no? Sabemos que el compromiso que llevamos nosotros es muy fuerte, pero también sabemos que Dios se compromete. Y esto es algo bilateral, ¿no? Yo me presto, pero Dios es el que actúa. Las palabras fluyen Sí, espiritual y naturalmente. No es que llevo un guión preparado por si me salen con este pecado, me salen con el otro, sino que hay una inspiración divina, padre. sí, porque Puede llamarse además, así. además cada penitente es distinto, cada persona es un mundo, ¿no? Y entonces podría llegar alguien a decirte lo mismo que te dijo otra persona, pero cada persona es distinta. Y la confesión, fíjate que cansa, o sea, sí es cansado pasar muchas horas confesando, Claro. además de por la postura en la que estás, por la atención que requiere, porque necesitas estar atento para saber por qué viene esa persona, qué es lo que le mueve,
qué es lo que quiere escuchar, qué conviene decir, qué conviene callar. Entonces hay que estar muy atento en todo momento y pues fijar la atención tanto tiempo también cansa, ¿verdad? Exacto. Padre, usted es joven, millennial. eh, Nosotros que somos los boomers o baby boomers, ya no sé cómo nos llaman, pero somos la generación de hace muchos años, ¿qué le dice a los jóvenes con los que usted tiene pláticas todos los días de los colegios, en los que muchos podrán pensar de padres que también son jóvenes tal vez y y que estén tal vez no dando el mejor ejemplo y digan, mira, si yo me confieso con Dios en el jardín de mi casa, Dios está en todas partes, ¿por qué me tengo que ir a confesar con un hombre, aunque este hombre sea un sacerdote? Mira, nosotros somos seres sensibles, ¿verdad? Y necesitamos ver, tocar, oler, escuchar. Y Dios lo sabe y por eso instituye los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles de la gracia. ¿Ok? Otra definición sería signos sensibles que hacen visible una realidad invisible. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me confieso con Dios, pues yo voy, le pido perdón, tal, pero a Dios no lo escucho, a Dios no lo veo, ¿verdad? En cambio, cuando yo voy con el sacerdote me dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hay un signo sensible, y yo escucho, yo veo que me da la bendición, y yo tengo la certeza de que me perdonó los pecados. Por eso, Dios instituye los sacramentos, porque sabe que los necesitamos, porque necesitamos confirmaciones tangibles, ¿ok? Eso es como la explicación, ¿no? Ahora, la realidad también es, mira, Jesús lo instituyó así y les dijo a los apóstoles, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y les dio a ellos el poder. Entonces, pues tiene los dos argumentos, ¿no? Uno por obediencia, porque pues así son las cosas, pero mi forma de ser no es así, ¿no? El así es, y si no hay que entender también el por qué es así. Y el por qué es porque Dios conoce que somos seres sensibles y que necesitamos tocar, escuchar, ver. Exacto. Y de ahí cómo decirle a los jóvenes también que es la cuaresma. Llegamos al tema y el momento en el que estamos, porque, ay no, otra vez van mis papás y mis abuelitos con este momento de la cuaresma y todo lo que significa, y lo ven casi una carga, cuando debe ser un momento de reflexión, de prepararse para llegar al día en el que debemos de llegar de la Semana Santa. Lo es, o sea, para nosotros los cristianos el día más importante del año es el día de Pascua, ¿no? Es la fiesta principal, porque es cuando recordamos el misterio de Dios que murió y resucitó por nosotros para liberarnos del pecado. Si quieres, al rato hablamos más del significado de la Pascua, porque puedo darles una explicación muy larga de dónde viene y todo, pero la Cuaresma nos prepara para eso. Y es como si tú vas a tener un evento especial, te preparas con tiempo, ves los deportistas para las Olimpiadas, pues cuánto tiempo entrenan y se van preparando para un evento que les dura una semana, no sé, y se preparan 4, 5, 6, 7 años. Nosotros, para vivir la Pascua, la Iglesia nos propone un periodo de 40 días, que también tiene su significado el 40, para irnos preparando para esta gran fiesta. Ahora, independientemente de eso, yo lo que les digo a los jóvenes es, mira, la Cuaresma es un periodo que solemos ver como algo de sufrimiento, de sacrificio y tal, pero es un periodo increíble. En el miércoles de ceniza, San Pablo nos decía en la segunda lectura, ahora es tiempo favorable, ahora es tiempo de salvación. Yo les digo, mira, aquí llega noviembre y todo el mundo se pone loco compras, ¿no? Porque viene el Black Friday y vienen las ofertas y tal. Pues la Cuaresma es el Black Friday de la iglesia. Y entonces todas las gracias de Dios están al 2x1. Y entonces cada oración, cada sacrificio, cada acto de caridad vale el doble. Y pues hay que aprovecharlo, ¿no? Esos ofertones no se dejan pasar. Entonces, más bien, en vez de vivirlo como un tiempo de sufrimiento, vivámoslo como un periodo de gracia. Religiosamente, íntimamente, en el sentido más espiritual, ¿qué significado debemos de darle? No a la cuaresma en sí, pero comencemos, vamos día por día. Usted me mencionaba los 40 días, pero antes de eso, el miércoles de ceniza. Fíjate, es curioso que el miércoles de ceniza es el día del año en el que más gente va a misa. Y ni siquiera es misa de precepto. Exacto. ¿Okay? No es precepto, es cierto, no es obligación. No es precepto, no es obligación ni ir a misa, ni siquiera recibir la ceniza. Y es el día que más gente va. Porque en el fondo... Y se sigue dando, ¿verdad? Se dio este año incluso. Sí, se sigue dando. ¿Por qué? Porque en el fondo la gente como que sabe que todos necesitamos de conversión, ¿verdad?
Y entonces se nos habla que el miércoles de ceniza empieza la cuaresma, que es un periodo de conversión, y la gente como que dice, bueno, por lo menos aquí, ¿verdad? Si no me porto bien todo el año, por lo menos vamos este día. ¿Cuál es el significado de ese día y el por qué se nos pone la ceniza en la cabeza? La ceniza nos recuerda que eso somos, o sea, el sacerdote te dice, recuerda que polvo eres y al polvo has de volver, ¿verdad? Y eso es, yo de hecho les enseñaba a los jóvenes en la misa, sacaba así la ceniza y decía, miren, esta ceniza nos recuerda que en esto nos vamos a convertir, o sea, literal, tú te vas a morir y tu cuerpo o lo van a incinerar o lo van a enterrar, pero pues, se va a terminar haciendo polvo. Y nos recuerda que hay cosas más importantes en la vida, que el cuerpo, que las cosas materiales, pues eso se va a acabar. Y entonces el miércoles de ceniza es un recordatorio de que somos frágiles, de que somos temporales, de que somos mortales y que tenemos que dedicarle también más tiempo y más importancia a las cosas espirituales. 40 días, padre. ¿Por qué 40 días? El 40 es un número significativo en la Biblia. Son 40 los años que pasó el pueblo en el desierto, fueron 40 los días que duró el diluvio universal, fueron 400 los años que estuvo Israel cautivo en Egipto, y fueron 40 los días que pasó Jesús en el desierto preparándose para su ministerio. Por eso se ha decidido históricamente poner 40 días. ¿Por qué no 39 o por qué no 30? ¿O por qué no 33 como los años de Jesús, ¿verdad? Sino porque 40 nos recuerda, el 4 hace referencia a los 4 puntos cardinales, y es decir, a la totalidad del mundo, y nos recuerda pues que necesitamos una totalidad de conversión, ¿no? Convertirnos plenamente al Señor. Y son esos 40 días también que nos recuerdan los 40 días que Jesús pasó en el desierto preparándose para su ministerio público. Y por eso la Iglesia nos invita a vivir 40 días en un desierto, es decir, como en un régimen de más austeridad, de más oración, para prepararnos para esta gran fiesta que es la Pascua, que nos lanza a nuestro ministerio como cristianos. Viernes de Cuaresma. Significado que debemos de darle, padre. El viernes de Cuaresma se le da, o sea, la Iglesia pide, están los 10 mandamientos más los 5 mandamientos de la Iglesia, y uno de esos 5 mandamientos es vivir el ayuno y la abstinencia cuando la Iglesia lo mande. Y nos pide 2 días de ayuno al año, miércoles de ceniza y viernes santo. Y el ayuno obliga para los mayores de 18 y menores de 60. Miércoles de ceniza y viernes santo. Exacto. Pero ha sido la costumbre que todos los viernes de Cuaresma sea también ayuno. Es que ahí voy, los viernes de Cuaresma es abstinencia más que ayuno. Antes la Cuaresma originalmente eran 40 días de ayuno, ¿eh? O sea, no que no comías nada en 40 días, ¿verdad? Pero a vivir el ayuno durante 40 días. Luego se fue suavizando un poco y se fueron haciendo menos. Después se hicieron hasta ahora nada más 2 días de ayuno, pero se mete la abstinencia los 4 viernes, bueno, los 5 viernes, porque son 5 semanas. Los viernes de Cuaresma se debe vivir la abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Esta igual obliga para mayores de 16 y menores de 60. Y la abstinencia consiste en no comer carne, ¿verdad? Que originalmente tenía un sentido, porque la carne era un lujo. La gente que comía carne era la que lo podía pagar, y en fiestas no se comía carne todos los días. Hoy en día el comer carne ya no es tan lujo, ¿verdad? Además, pues qué sentido tiene decir viernes de Cuaresma, no voy a comer carne, pero me voy a ir a comer un filete de salmón o una langosta, unos mariscos. Realmente sí. no hay un mayor sacrificio, ¿no? Pero lo que nos pide la Iglesia es abstenerte, sí, de carne, pero sobre todo de algún lujo, ¿no? Hacer algún sacrificio. Eso es. ¿Cómo se deben de vivir los viernes de Cuaresma? En ese espíritu de penitencia, de desprendimiento, de conversión. Vía Crucis. Ok. Díganos, padre. El Vía Crucis es una tradición que ha salido para recordar el camino de Jesús a la cruz. Se han hecho 14 estaciones tradicionalmente. De hecho, hay 2 tipos de Vía Crucis, digamos, cambian ligeramente las estaciones, pero Vía Crucis significa camino a la cruz, literal, en latín. Y nos recuerda el camino que siguió Jesús desde su condena hasta que fue clavado en la cruz. Y se reza Vía Crucis y se recomienda rezarlo cada día en la Cuaresma para recordarnos para qué nos estamos preparando, ¿no? Para vivir los misterios santos de la muerte de Jesús y ciertamente también de su resurrección.
Y el Vía Crucis es algo que es esas prácticas que no te llevan mucho tiempo, pero que te pueden traer mucha conversión. Porque traer a la mente y al corazón todos los días el recuerdo de que Cristo dio su vida por ti, o sea, porque no es por la humanidad, es Cristo murió por mis pecados. Y el reflexionar en eso, pues claro que te mueve pues a por lo menos tratar de pecar menos, ¿no? Exacto. Padre, llega la Semana Santa, que no es una fecha antojadiza o una fecha que decide, no la decide la Iglesia Católica, no la decide el Papa, sino que está marcado cronológicamente por el tiempo de luna relacionado a la cuarta luna llena, si mal no recuerdo, es así, ¿verdad? La Así cuarta es. luna llena del año. Y es por eso que algunas ocasiones se tiene antes y otras veces se tiene incluso más allá. Esta relación que existe entre situarlo contra una luna llena, el momento en el que Cristo murió, ¿tiene alguna reseña, algún emblema, alguna muestra significativa? Sí, se sigue un calendario lunar porque se sabe que Cristo murió o sea, cuando estaba en la víspera del jueves al viernes era la luna llena, ¿ok? Y entonces por eso se sigue para decir, tratar de acercarlo lo más. Se podría haber hecho también según algún día, ¿no? Pues se sabe que fue el 17 de Nisan, así era el calendario de los judíos, ¿verdad? Entonces podría 17 decir de... Nisan, así se llamaba el mes. Entonces podría decir, calculando que era, por decirte algo, el 7 de abril, entonces todos los años se va a celebrar el 7 de abril. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo haces el 7 de abril, cae en diferentes días de la semana. Y el misterio es, Cristo muere un viernes, resucita un domingo, y el domingo se instaura como esta nueva Pascua. Y por eso la misa nosotros la celebramos todos los domingos. La celebramos todos los días, bueno, pero la iglesia te pide ir a misa por lo menos los domingos, que es como el día dedicado al Señor. Y entonces se sigue el calendario lunar para que siempre caiga el jueves en Jueves Santo, el Viernes Santo en Viernes, etcétera, ¿no? Y Sábado por de eso, Gloria, Domingo de sábado, Resurrección. exacto, pero para que siempre sea jueves, viernes, sábado, domingo, y no sea de repente como Navidad, que a lo mejor un día cae lunes y otro día cae sábado. O sea, Misa de precepto, Padre, en Cuaresma, ¿hay alguna? los domingos nada más. Ujú. Y bueno, el, el- los días santos no son precepto, pero se recomienda ampliamente asistir a las celebraciones. Es decir, jueves, viernes, sábado la vigilia pascual, sí, es precepto la Pascua, ¿verdad? La puedes vivir en la vigilia pascual el sábado en la noche o el domingo en la resurrección. ¿Y Pero, usted? de hecho, la iglesia obliga, mira cómo la iglesia nos pide siempre como el mínimo, ¿verdad? Los mandamientos es, o sea, aquí está el límite. Y el problema es que muchas veces nos enfocamos en los mandamientos y estamos en la orillita y nos quedamos con el no matarás, no robarás, pero va mucho más allá. No es no matarás, es ama la vida. No es no robarás, es respeta la propiedad ajena, etcétera, ¿no? Y la iglesia nos pide confesarse y comulgar al menos una vez al año, es decir, lo mínimo mínimo. Y el día que nos pide como mínimo para comulgar es la Pascua de Resurrección. Muy bien. Padre, Pascua, me dijo usted, vamos a hablarlo. Hay que darle el verdadero significado. Domingo de Resurrección y los preparativos para esa fecha que debe ser la fiesta de celebración de los católicos. Pero tengo que hacer la última pausa, vamos a hacerla en este momento. Volvemos en aproximadamente 2 minutos y también un par de comentarios de los amigos televidentes. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este día viernes. Estamos hablando de la Cuaresma con el Padre Santiago Kinley de los Legionarios de Cristo. Pascua, Domingo de Resurrección, ese momento, ¿cómo debe ser interpretado realmente, Padre? ¿Y por qué prepararnos para ese día específico? Ok, es la fiesta más importante de nosotros los católicos, ¿verdad? Los cristianos en general. ¿Qué representa la Pascua? Voy a dar una explicación de dónde viene todo el origen de esta Pascua. La Pascua era una fiesta judía originalmente. Y voy a hacer como un resumen, trataré de hacerlo lo más breve posible, de la historia de la salvación, porque si tú lees la Biblia, el tema de la Biblia central es la alianza, ¿ok? Y entonces, Dios crea a Adán y Eva, y entonces cometen el pecado original, son expulsados del paraíso, les promete un redentor que llegará después. Y entonces Dios hace un pacto con ellos, ellos lo rompen. Luego viene Noé, el diluvio universal, Dios renueva el pacto con ellos, se vuelve a romper y así vamos. Llega Abraham, Dios llama a Abraham y le pide que salga de su tierra, que vaya a la tierra que le va a dar, y Dios le hace 3 promesas a Abraham. La tierra prometida, una descendencia incontable Numerosa, como las estrellas y una bendición que se derramará por todo su linaje. Y nos puede parecer también como un mal chiste de Dios, porque uno dice, le está prometiendo 3 cosas que a priori no le podría cumplir, porque la tierra que le promete está habitada. Luego, Abraham era estéril y tenía 90 años y su esposa igual. ¿De dónde va a salir toda la descendencia? Y la bendición, pues no había sacerdotes. Entonces todo parece que no se va a cumplir. Sin embargo, Dios cumple. Abraham y Sara conciben un hijo en su vejez a los 90 años y le ponen Isaac. Crece este hijo y Dios le pide a Abraham que lo sacrifique. Y uno podría decir, o sea, ¿qué le pasa a Dios? ¿No? Le promete una descendencia incontable y el único niño que puede tener le pide que lo mate. Pero Abraham no duda y se lleva a Isaac. Y este pasaje que muchas veces pasa por alto es hermoso y lo voy a resaltar porque viene después referencias, ¿no? Abraham va caminando con Isaac hacia el altar del sacrificio. Isaac va con la leña y la va cargando sobre el hombro. Trae aquí todos los troncos y le dice, Padre. Y Abraham le contesta, hijo, aquí estoy. Le dice, ya tenemos la leña y el altar. ¿Dónde está la víctima para el sacrificio? Y Abraham no le dice, eres tú, hijo, ¿no? Le dice, Dios proveerá, hijo. Ve la fe de Abraham. O es decir, si Dios me pidió, Él se encargará, Dios proveerá. Y entonces llegan al lugar, pone a Isaac sobre el altar, lo va a sacrificar y se le aparece un ángel y le dice, tranquilo, ahora sé que temes a Dios. Dios proveerá, no le dice Dios proveerá, pero le confirma, Dios proveerá, ¿verdad? No sacrifiques a tu hijo. Abraham levanta la vista, ve un carnero atorado en los matorrales y sacrifica ese carnero. Más adelante, Dios hace una alianza con Abraham y entonces le pide, o sea, cuando le hace las promesas y le dice la descendencia, etcétera, tal, Abraham le dice, ¿qué señal me darás de que esto va a pasar? Y entonces Dios le dice, mira, tráete un carnero, unos pichones, y le empieza a decir unas cosas, y que para alguien que no sabe, dice, pues, ¿para qué Dios quiere esos animales? Como que, ¿qué sentido tiene? Pero los judíos eran lo que hacía la alianza. Es decir, cuando unos iban a hacer un pacto muy fuerte, lo que hoy podría ser como el pinky promise, o yo qué sé, o sea, algo súper fuerte que no se va a romper, agarraban esos animales, los partían a la mitad, los abrían y se daban la mano en medio de los animales y decían, si rompemos la alianza, que nos pase lo mismo que estos, ¿ok? Cuando Dios le pide a Abraham que traiga esos animales, Abraham los parte y prepara todo y se queda dormido. Y se levanta y ve que una antorcha de fuego atraviesa en medio de los animales. Es decir, esta alianza se convierte en unilateral. Es Dios el que sella la alianza y dice, si yo no cumplo, que me partan a la mitad. Esto es súper fuerte. Y entonces Dios hace esa alianza con Abraham y la va a cumplir tiempo después, ¿verdad? Entonces Abraham después tiene a Isaac, lo va a sacrificar, Dios le provee esta víctima y se va dando así, ¿no? Isaac crece, tiene un hijo que se llama Jacob. Jacob se casa y tiene 12 hijos. Jacob antes se pelea con un ángel y le cambia el nombre del ángel y dice, ahora te llamarás Israel. Por eso sus 12 hijos son las 12 tribus de Israel. José, que era su hijo consentido, los hermanos le tenían celos y entonces pues se lo llevan, lo van a matar. Y Rubén, uno de sus hermanos, dice, no lo matemos, mejor vendámoslo. Lo venden como esclavo a Egipto. José llega a Egipto, ahí por azares de coincidencias o más bien diosidencias, llega a interpretar los sueños del faraón. El faraón lo toma como primer visir
y entonces le encarga administrar todas las riquezas del reino, porque uno de los sueños era que iba a haber hambruna y sequedad y tal. Entonces él cosecha, guarda en graneros, vienen estos años de hambruna y de sequía, y entonces toda la gente subía a Egipto a pedir víveres. Dentro de ellos suben los hijos de Jacob. Wow. Se encuentran con José, su hermano. Los que lo habían vendido. Los que lo habían vendido, cabal. Y entonces él les dice, o sea, primero no se descubre, sino que los ve, se va a llorar, después los vuelve, les dice, traigan a su padre y les daré los granos. Y ya cuando llegan, les enseña, yo soy José, su hermano, estoy aquí, lloran de felicidad y se establecen ahí. Y se empiezan a establecer ahí los judíos y empiezan a crecer. José muere, luego muere el faraón, viene otro que no conoce a José y entonces dice, estos judíos están creciendo mucho, nos van a conquistar y los empieza a esclavizar. Y entonces los obliga a trabajar en la construcción de ciudades, con los ladrillos tal. Y luego obliga que a todos los varones judíos que nazcan, los maten, ahogándolos en el río. Nace uno que su mamá obviamente no lo quiere ahogar, lo pone en una canastita y llega, y ese era Moisés, llega hasta la hija del faraón, le pide una nodriza que lo cuide, lo críe y tal, bueno, lo acepta en la corte. Moisés un día va caminando por ahí y ve como un egipcio está maltratando a uno de los judíos, sus hermanos, y le entra un arrebato de ira y mata al egipcio. Lo entierra, al día siguiente ve que dos judíos están peleando y le dice, oye, ¿por qué se pelean? Y uno le dice, pues ¿quién te nombró juez? ¿Nos vas a matar como al egipcio? Dice Moisés, esto ya se va a saber, y entonces se escapa y se va a Madián, al desierto. Ahí se le aparece Dios en la zarza ardiente y le pide, libera a mi pueblo. Y entonces Moisés va con el faraón, no le hace caso, vienen las 10 plagas, y la última plaga es la plaga de los primogénitos. Y entonces pasa el ángel de la muerte matando a todos los primogénitos de varón y de ganado, menos a los que, le dice Dios a Moisés, toma un cordero de 1 año sin ninguna mancha, sin romper ninguno de sus huesos, dególlalo y con la sangre mancha los dinteles de puertas y ventanas y entonces el ángel de la muerte pasará. Y a partir de ahí, bueno, muere el hijo del faraón, les pide que se vayan, se escapan, Moisés abre el mar, lo cierra todo. Y los judíos celebran todos los años esa fiesta, que es la fiesta de la Pascua. Y todos los años la celebran y se juntaban y volvían a hacer esa tradición, el cordero lo sacrificaban, comían hierbas y panes ácimos, etc. Y el pequeño de la familia le preguntaba al mayor, al pater familia, al abuelo, ¿qué celebramos? Y él le contaba toda la historia de cómo Dios los había ido guiando y los había liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Va? Esto sigue por muchísimos años. Cuando Jesús llega, antes de morir, tiene una cena con sus apóstoles. Y esa cena es la cena pascual. Y celebra esta misma cena con los panes ácimos, con tal, la misma tradición, etc. Pero para ese entonces eran tantos los peregrinos que llegaban a Jerusalén a celebrar la Pascua, que se adelantaba unos días, porque no podían sacrificar 80,000 corderos en el templo en un momento, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús muere, a kilómetros de ahí están sacrificando a los corderos pascuales, al mismo tiempo que Jesús está muriendo. Y Jesús muere, y fíjate cómo en la misa el sacerdote al elevar el cuerpo de Cristo dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús es ese Cordero que Dios le había dicho a Abraham y que Abraham había dicho Dios proveerá. No permite que Abraham sacrifique a su hijo, sino que Dios manda a su propio hijo a morir para salvarnos ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Y de ese modo, nosotros vivimos ahora la Pascua, que es el paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la esclavitud a la libertad. Es la más completa e interesante historia que me ha dado del momento de la Pascua y la celebración del mismo. No tengo más tiempo, Padre, pero le agradecemos que haya estado con nosotros y vamos a volver a molestarlo, sobre todo en estos días de Cuaresma, para llegar cerca de la propia Semana Mayor, a ver si está por aquí, por el país, para que podamos profundizar un poco más, pero jamás nadie me había llevado con tanto detalle histórico hasta el mismo momento de la Pascua y tener ese completo significado. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. No, hombre, gracias por la invitación y ojalá podamos volver a estar por aquí acompañándolos. Claro que sí, así será, Padre. Le agradezco. Gracias a usted también, amigo televidente, por habernos acompañado toda esta semana. Tenga el mejor de los días, desde ya que la pase muy bien durante el fin de semana. Cuídese y primero Dios nos volvemos a ver el lunes a la misma hora. Buenos días.